Hola, bendiciones, mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al día 96 leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata oportunidad poder contar de nuevo con tu compañía en esta lectura sistemática de la Biblia. Hoy vamos a continuar con la historia del rey David en los capítulos 16, 17 y 18 del segundo libro de Samuel. David ha pasado por unas etapas bastante dolorosas, no solo por haber tenido una relación ilícita con la mujer de Urías y haber asesinado a Urías, sino por la muerte de aquel niño de la cual Betsabé quedó embarazada, por la violación que hizo Amnón a su hermana Tamar, la hija de David, por la muerte de Amnón, que lo asesinó a Absalón, y ahora por la toma de posesión de Absalón en el reino de Israel. O sea, David recibió un golpe de estado. Y no tuvo la fuerza para enfrentar a su hijo, ni siquiera tuvo la oportunidad, por llamarlo de una manera así, la oportunidad de tener un encuentro bien con su hijo mientras estaba en Israel. No tuvo esa interacción con Absalón. Es decir, era un padre distante, a pesar de que amaba con todo su corazón a su hijo. Porque creo que los padres amamos a nuestros hijos. Sea cuales sean las circunstancias y las acciones que ellos cometan, creo que como padres tenemos ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón por aquel que es nuestra propia sangre. Pero a veces no sabemos canalizar nuestras emociones y David había perdido mucha credibilidad por los errores cometidos. Y Absalón se subleva, toma el trono, David huye y Absalón es aconsejado por Aitofel, que había sido también un consejero de David, pero David envía a Husai para entorpecer el consejo de Aitofel. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Analizando todo lo que hemos venido leyendo en el Antiguo Testamento, he llegado a una conclusión hasta el momento. Y es que cada relato del Antiguo Testamento muestra nuestra realidad. Muestra lo que somos y lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Y cada vez que vemos estos relatos y analizamos nuestra vida, sentimos la necesidad de un Salvador. Por eso todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y es necesario que sigamos leyendo todos estos relatos para que cuando lleguemos a la historia de nuestro Salvador Jesús y a las cartas que escribe Pablo apuntando hacia el Mesías que retornará, entonces nuestra fe se fortalecerá y podremos seguir viviendo con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Y si ya hiciste tu oración en agradecimiento al Señor, y si ya te suscribiste al canal, entonces abramos con toda libertad las Sagradas Escrituras en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. David está huyendo, y cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, ¿se acuerdan de Siba? Aquel hombre que era siervo de Mefibosé y que le dijo a David que Mefibosé vivía, que era hijo de Jonatán. Bueno, Siba, el criado de Mefibosé, que salía a recibirle con un par de asnos enalbordados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. O sea, mostró cortesía a David. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Dónde está Mefibosé? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. O sea,
volveré a sentarme en el trono. ¿Será eso verdad? ¿Será eso mentira? Nos quedaremos con la duda, porque Mefibosé después dirá otra cosa. ¿Quién miente, Siba o Mefibosé? ¿Ustedes qué piensan? Yo me inclino más hacia Siba, aunque algunos piensan que las declaraciones de Mefibosé son ciertas cuando le dice a David que en realidad Siba lo engañó. ¿Por qué me quedo con Siba, aunque ustedes quizás piensen diferente a la manera como yo pienso? Porque Siba no tenía ninguna intención, o sea, no tenía ningún interés en mentir. ¿Cuál sería el interés si él ya estaba a la administración de toda la casa de Mefibosé? Y él al principio pudo haber negado la existencia de algún hijo de Jonathan. Pero no, dijo, mira, Mefibosé está allí, en Lodebar. ¿Por qué tendría que mentir Siba en ese momento? Bueno, puede que yo me equivoque. Puede que Siba haya cambiado las intenciones, porque así es el ser humano. Por eso dije, el Antiguo Testamento y sus relatos reflejan lo que es la naturaleza humana y hasta dónde podemos llegar como seres humanos en medio de un mundo contaminado por el pecado. Son un reflejo, las historias del Antiguo Testamento son un reflejo de lo que tú y yo somos. Y por eso necesitamos un Salvador. ¿Mintió o no mintió Siba? No sé, lo descubriremos cuando Cristo venga. Podemos tener opiniones diversas y a la final no tener claridad sobre el asunto. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Bueno, Siba también pudo haber dicho, no, señor, ¿cómo me vas a dar eso? Es de mi señor. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Había más familiares de Saúl, solo que estaban escondidos, por miedo a David quizá. Y ahora que David había aparentemente perdido el reino, Simei sale a insultar a David en público y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, imagino yo que protegiéndolo. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Odiaban a David los descendientes de Saúl. Los familiares que habían quedado de Saúl odiaban a David. Por eso es que también está la idea de que Mefibosé quizás tenía un rencor hacia David. Jehová, decía Simei, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. David no tenía nada que ver con la muerte de Saúl. David le perdonó la vida a Saúl 2 veces por lo menos. Pero había personas que creían que David había propiciado la muerte de Saúl. Al final la corona que tenía Saúl, David la tomó. Porque llegó alguien y dijo, mira, aquí está la corona de Saúl. Pero David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl. Y había personas que tenían ese pensamiento de que David había propiciado la muerte del rey. Ahora, mis hermanos, hoy en día tenemos conceptos errados de muchas personas. Por lo que hemos escuchado, por lo que nos han contado, quizás por algunas cosas que hemos visto, hemos sacado conclusiones erróneas. Y es interesante esto porque hoy podemos tener una conclusión errónea también hacia Siba y hacia Mefibosé. ¿Quién mintió? En el caso de Simei, Simei pensó que David había sido el asesino de Saúl, pero no fue así. Entonces lo insulta, le lanza piedras. David está siendo protegido por sus siervos, por los cereteos, por los peleteos, por el ejército. Y dice el versículo número 8, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Bueno, la capacidad la tenían, el dolor lo tenían. Las razones quizá la tenían por el hecho de que Simei está insultando al rey. Pero David ya no es el mismo David de antes. Ya no es el mismo David impulsivo. ¿Se acuerdan cuando David quiso mandar o tenía pensado matar a Nabal, el esposo de Abigail, porque le negó un bocado de pan? David ya no es el mismo.
Había cometido errores públicos, ha reflexionado sobre su vida y ha cambiado su actitud. Ya no es tan impulsivo. Con todas las cosas positivas que David tenía, él había reflexionado sobre sus errores. Por tanto, responde, versículo 10, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Recuerden que los hijos de Sarbia eran primos de David. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Te das cuenta de la respuesta? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, o sea, un descendiente de Saúl, un familiar de Saúl? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Todas las cosas que sucedían se las atribuían a Dios como que si Dios fuera el causante de ellas. Dios no le dijo así, me maldice a David. Pero como todo lo que pasa es porque Dios lo permite, entonces David llegó a la conclusión, pues Dios le dijo a él que me maldijese. Pero no era así. Solamente que Dios da libre albedrío para que expresemos y hagamos lo que creamos que es correcto. Y a veces tenemos que equivocarnos para reconocer que necesitamos depender más del Señor. Versículo número 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y me imagino que todos impotentes por no poder hacer nada, porque David lo impedía. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Usai había sido enviado por David para entorpecer el consejo de Ahitofel. Versículo 17. Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? O sea, para con David. ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Es decir, me voy a quedar contigo porque tú eres el nuevo rey. ¿Y a quién habría yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Te muestro mi fidelidad. Pero Usai estaba de parte de David, eso es claro, y lo vamos a confirmar más adelante. Usai no traicionó a David. Estaba allí para entorpecer el consejo de Ahitofel. Versículo 20. Entonces dijo a Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Imagínate el respeto que le tenían a Ahitofel. Pero Ahitofel evidentemente está aconsejando mal, y David lo sabía. David sabía que Ahitofel iba a aconsejar mal a Absalón. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, Ahitofel llegó a ser consejero de David. Y sabía con quién se estaba topando Absalón. Por eso manda a entorpecer el consejo. ¿Cuál es el consejo de Ahitofel aquí? Acuéstate con las concubinas de tu padre. O sea, humilla a tu padre en público, así como él ha humillado a otras personas. En el video anterior yo dije que Ahitofel, al parecer, aunque aquí no lo dice todavía, ustedes me corregirán si yo estoy equivocado, pero creo que más adelante lo vamos a leer, ya sea en los libros de Reyes, ya sea en los libros de Crónicas.
Pero yo creo que Aitofel era familiar de Bexabé. Yo creo, anótenlo por allí, ténganlo presente. Por si estoy equivocado, ustedes me corrigen. Pero yo creo que Aitofel tenía cierto rencor hacia David, porque Aitofel era consejero de David. Y Aitofel fue testigo de la humillación que David le hizo a Bexabé por dejarla embarazada, por haberla mandado a llamar sabiendo que era una mujer casada y por haber mandado a matar a Urías, porque la gente se enteró de eso, la gente se dio cuenta de eso. Eso no fue secreto. Y el Señor le había dicho a David, a través del profeta Natán, que así como él había hecho algo en secreto, así sería humillado en público. Y fue precisamente lo que hizo Aitofel, aconsejar a Absalón para que humillara a su padre en público, estando con sus concubinas, con sus esposas. Si no me equivoco, creo que habíamos leído que eran 10 mujeres que había dejado David. 10 mujeres, o sea, yo pienso que eso fue lo que más le hizo tener rencor a Aitofel hacia David. De que, oye, tenías tantas mujeres y tenía que ir a tomar la mujer de otro. Y si eran familiares Aitofel y Bexabé, había un rencor bastante grande hacia David. Espero leer sus comentarios con respecto a este tema. Por cierto que de las concubinas que se quedaron, ¿a cuántas se llevó David? Yo creería que creería yo, esa es mi opinión, aunque la Biblia no lo dice, yo creería que se llevó a Bexabé junto con Salomón, que se llevó a Abigail junto a Seliab, que Seliab no aparece más en la historia. Seliab trató de mantenerse a la distancia, Abigail tampoco aparece más en la historia. Se llevó a Oinán, que era la mamá de Amnón, que había muerto ya hace varios años atrás. Y seguramente se llevó a Maaca. Maaca era la mamá de Absalón. Creería yo, ¿ok? Porque las mujeres no se mencionan. Pero hay muchas cosas que la Biblia no nos dice. No nos dice. Simplemente nos muestra este relato. Pero yo incluso he llegado a pensar que hasta Abigail, no sé, puede ser que me esté equivocando, hasta Abigail ya no quería nada con David. Porque es que ella no vuelve a aparecer más. Pero no lo sé. No lo sabemos, mejor dicho. No tenemos información sobre nada de eso. Lo cierto es que este capítulo comenta que Aitofel aconsejó tanto a David en su tiempo y ahora a Absalón, pero con un dolor en su corazón. Capítulo 17. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. ¿Okay? Después que Absalón estuvo con las concubinas de su padre ahí en el terrado, que todo el mundo se dio cuenta todo el mundo se enteró de eso, de esa escena grotesca y de Absalón ahí teniendo relaciones sexuales con las concubinas. Prácticamente una violación, porque estas mujeres no. Bueno, hay gente que dice que las mujeres ahí no tenían derecho de opinar y que eran muy sumisas. Pero eran personas que sentían y que podían, hasta en cierto sentido, mostrar desagrado por lo que estaba sucediendo. Aitofel dijo a Absalón: yo ahora tomaré a 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Aitofel era el más interesado en acabar con la vida de David. Y cuando ellos hayan vuelto, le dice Aitofel, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, respetaban mucho el consejo de Aitofel. Y dijo a Absalón: llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Absalón no confiaba en Husai, y Aitofel menos. Entonces la idea era escuchar a Husai para ver qué consejo daba y de esa manera ver qué trampa le quería poner a Absalón. Entonces Husai vino a Absalón y le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? ¿Qué piensas tú, Husai?
Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Fíjate que no contradice el consejo de Aitofel con respecto a las concubinas de David. No lo contradice. A Husai no se le había consultado sobre el asunto. Y Absalón, que tenía todas esas hormonas alborotadas, pues aceptó el consejo de Aitofel de estar con las concubinas de David. Husai se quedó callado. Perfil bajo. Hasta que se le presentó la oportunidad de hablar, que pudo haber sido una trampa de Absalón y del mismo Aitofel. Pero Husai es sabio en usar las palabras adecuadas. Y dice, mira, esta vez el consejo de Aitofel no es bueno, esta vez. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayera en algunos de los suyos, quien quiera que lo oyese dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. O sea, de los tuyos, de los tuyos. Si caen 1, 2 o 3 de los tuyos, automáticamente todos dirán, Absalón es débil, su ejército es débil. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Tu padre es valiente, tu padre enfrenta cualquier adversidad. Pero tú no vas a ir solo a Absalón, tú vas a ir con todos los valientes de Israel, vas a ir sobreprotegido. Claro, aquí se levantó el ego de Absalón, me van a proteger, yo voy a salir como victorioso, no va a lograr la victoria Aitofel, porque Aitofel se había propuesto ir él con algún ejército y que mismo Aitofel lograra la victoria sobre David. Aquí se está levantando el ego de Absalón y la protección que iba a tener. O sea, era una batalla segura, una batalla, una victoria segura. Entonces, le acometeremos en cualquier lugar, sigue hablando Husai, en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y lo arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Esto es un comentario, este versículo 14, es un comentario interesante, ¿no? Todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Y aquí aparece un punto y seguido, donde creería yo que esto es un comentario del escritor. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Esto es un consejo de quien escribió el relato. ¿Quién escribió este relato? Posiblemente Natán o Gad, el profeta Gad. Dijo pues luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Como Husai era amigo de David y David le dijo, mira, todo lo que suceda, házmelo saber a través de los sacerdotes, Sadoc y Abiatar enviaron a sus hijos. Y aquí se demuestra la fidelidad de Husai. No se puso de parte de Absalón, entorpeció el consejo de Aitofel, le advirtió a los sacerdotes y los sacerdotes enviaron a sus hijos para que hablaran con David. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán
y Ahimaaz, no se olviden de Ahimaaz, subrayen el nombre de Ahimaaz, va a ser importante más adelante. Jonatán y Ahimaaz estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, porque bueno, siempre hay gente pendiente de uno. Fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalom. Sin embargo, los dos, Jonatán y Ahimaaz, se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre de Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalom a la casa de la mujer, le dijeron: ¿Dónde están Ahimaaz y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. La mujer está mintiendo. Evidentemente está diciendo una mentira. Pero lo hizo para proteger a estos dos hombres, Ahimaaz y Jonatán. Ahora, aquí se ve claramente que dentro del pueblo de Israel las tendencias estaban divididas. Quienes apoyaban a Absalom porque odiaban a David o porque tenían ya en poca estima a David, y los que apoyaban a David a pesar de los errores que David había cometido. Y después que se hubieron ido Ahimaaz y Jonatán, aquellos salieron del pozo y se fueron. O sea, se fueron, Ahimaaz y Jonatán salieron porque se fueron los que estaban persiguiéndoles, y dieron aviso al rey diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán. Se fueron a la parte oriental, se fueron a la tierra de Galaad. Recordemos que en la tierra de Galaad estaba la tribu de Manasés, media tribu de Manasés, estaba la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Entonces se fueron al lado oriental antes de que amaneciese, y ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahitofel entró en depresión, porque su consejo no fue escuchado, y porque sabía Ahitofel que Absalom no tenía ningún chance de victoria contra David. Ahitofel conocía perfectamente a David como lo conocía Usai. Pero el consejo de Usai pareció mejor. Ahitofel se deprimió. Él sabía que si David vendría de nuevo a tomar el trono, Ahitofel sería muerto, y prefirió quitarse la vida. Se suicidó igual que Saúl. Igual que más adelante en la historia de los evangelios se suicidaría Judas. Hermano, el suicidio es un crimen, un autocrimen, una violación del sexto mandamiento. Y eso es lo que Satanás quiere muchas veces. Quiere que nosotros nos quitemos la vida para él limpiarse las manos de los pecados que nos hizo cometer. Porque a la final Satanás será el que recibirá los pecados que el Señor nos ha perdonado. Hay gente que entra en una circunstancia tan llena de depresión y de decepción personal que ya no le ven sentido a la vida. Y bueno, es que la vida no tiene sentido sin Cristo. Por eso necesitamos aprender a depender del Señor. Y yo quiero hacer un llamado a todos los psicólogos, psicólogas, psiquiatras que aman esa carrera de estudiar la conducta humana y que sean cristianos. Hermanos, si tú eres psicólogo y eres un cristiano que ama al Señor y estudia su palabra, sería interesante que se analizara la conducta de estos personajes de la Biblia. ¿Por qué Ahitofel se suicidó? O sea, fue tanta la depresión a tal punto de que se quitó la vida porque su consejo no fue escuchado. Yo en realidad no
no valoro tanto esta carrera de la psicología porque lamentablemente muchos psicólogos se van o se inclinan más hacia el humanismo que hacia la visión bíblica de la salvación. Pero hay psicólogos cristianos que pueden dar una buena proyección de cómo fue la manera como estos personajes actuaron y por qué actuaron de esa manera. Ahí se los dejo, mis queridos hermanos. Bueno, lo cierto es que David llegó a Mahanaim, versículo 24, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas. No es la misma Abigail, esposa de David, ¿no? Otra Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Es un poco complicado esto de la familia, pero Amasa, yo puedo decir que con la referencia que aquí nos da, que Amasa era primo de Joab, por lo tanto también era primo de David. Era un familiar cercano a Absalón, primo de Absalón también. Toda esa gente entre primos ahí. Problema familiar tenía Israel. Joab, su mamá era Sarbia. Sarbia era hermana de Naas. Naas era, o Abigail era hija de Naas. Y Amasa era hijo de Abigail, ¿será? Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, primos, a la final primos. Versículo 26, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Es decir, Absalón también esa misma noche, al día siguiente, cruzó el río Jordán, llegaron a la tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que con él estaba camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Yo admiro mucho la gente de la tierra de Galaad. Los de la tierra de Galaad eran israelitas que se habían quedado en ese lado oriental cuando Israel iba a cruzar a la tierra de Canaán para conquistar esos territorios. Ellos decidieron quedarse allí, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Allí en el territorio de Galaad, Saúl hizo misericordia con los de Jabes, ayudándolos cuando fueron atacados por extranjeros. Cuando los extranjeros le pidieron sacarse el ojo derecho para hacer pacto con ellos. Y Saúl fue a protegerlos, fue a ayudarlos. Por eso los de Jabes de Galaad fueron misericordiosos con Saúl. Una vez que Saúl había muerto y lo habían colgado por ahí como un trofeo, los de Jabes de Galaad fueron y enterraron a Saúl con dignidad. Esta gente es muy respetuosa. Amaban, respetaban, tenían en alta estima a Saúl, pero también amaban y respetaban a David, al punto de que le dieron todos estos regalos cuando David estaba siendo perseguido. Y las informaciones corrieron, los mensajeros eran rápidos en difundir las informaciones, porque esta gente recibió a David sabiendo que David estaba huyendo de Absalón. Fíjate cómo corren las noticias. Hay gente que está pendiente de todo y las informaciones llegan. Y ellos fueron bondadosos con David al punto de darle todo lo que David necesitaba con su gente. Esta gente de Galaad son dignos de respeto, dignos de admiración, aunque no estaban en Israel. Y sabes que hubo un momento en la historia, eso lo vimos en el libro de Josué, hubo un momento cuando ellos levantaron un altar simbólico donde los israelitas de Canaán estuvieron dispuestos a acabar con los de Galaad solo porque levantaron un altar. Y ellos dijeron, no, esto es un símbolo de que pertenecemos a Israel. Que nuestros hijos en el futuro entiendan que nosotros también somos parte del pueblo de Dios.
pero no queremos hacer culto aparte, queremos seguir formando parte de nuestro pueblo. Bueno, vamos con el último capítulo por el día de hoy, capítulo número 18. David pues tomó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Jefes de millares. O sea, los de Galaad estuvieron dispuestos incluso a unirse al ejército de David. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú no nos des ayuda desde la ciudad, que tú nos des ayuda desde la ciudad. Pues este David no era el mismo David y la gente lo sabía, y sabía que se iba a volver blando al ver a Absalón. Así que prefirieron dejar a David y ellos irse a la batalla. Entonces el rey le dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000, porque los de Galaad se les habían unido. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Yo entiendo a David. Yo que soy padre y tú que eres padre seguramente lo entenderás. Si no eres padre no lo vas a entender. Yo no sé si Joab tenía hijos. Absalón no tenía hijos, tenía una hija. Pero David sabía lo que era sentir amor y dolor de padre. Y esa era la razón por la cual las personas no querían que David fuera a la batalla. Porque David se hubiese dejado derrotar por su propio hijo. Y lo entiendo, porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Las palabras de David solamente lo va a entender un padre, mis hermanos. O una madre. Por eso yo pregunto, ¿dónde estaba la madre de Absalón? ¿Estaba con David? ¿O si había vuelto a la casa de su propio padre cuando Absalón huyó? No lo sé. No tenemos esa información. Yo quiero creer que la mamá de Absalón estaba con David. Quiero creer eso, aunque esa información no la tenemos. Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey esta orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día gran matanza de 20,000 hombres. Esta guerra se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si David hubiese enfrentado a Absalón cara a cara. Pero David ya no tenía esa fuerza ni física ni moral. Había perdido credibilidad delante de sus hijos y por eso huyó delante de Absalón. Pero esta guerra y estas muertes se pudieron haber evitado. Estas son vidas valiosas que se perdieron por culpa de David. Sí, por culpa de David. No, que David no era culpable de eso, hermano. Se pudo haber evitado. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron desde que Absalón volvió a Jerusalén y vio a David frente a frente? ¿Cuántos años pasaron? Ustedes lo saben. 2, 3, 4 años. Esa cantidad de años sin ver a su hijo. Teniéndolo cerca, sin hablar con él. ¿Es el Antiguo Testamento un reflejo de lo que somos? ¿Cuántos padres e hijos hoy están enemistados y no se tratan, no se habla, se ignoran y viven cerca? Y otros tienen que sufrir las consecuencias de ese conflicto. Porque sufren los nietos, sufren las parejas, ¿sí? Sufren los familiares cercanos por esa enemistad entre padres e hijos. Yo creo que todavía tengo mis hijos pequeños, pero sé que ellos crecerán. Y se irán de casa, aunque algunos ya prometen una hija en la universidad, pero uno los sigue viendo como niños. Y no hay nada más doloroso que un hijo ignore a un padre. Pero también es doloroso que un padre ignore a un hijo. Yo lo viví.
Yo lo viví. Ser ignorado por mi padre durante muchos años. Bueno, no sé qué razones habrá tenido para eso. Quizás los medios de comunicación no eran como los de ahora. Pero es terrible que un padre ignore a un hijo, pero más doloroso. Es doloroso que un hijo ignore a un padre, pero más doloroso es que un padre ignore a un hijo. Eso es mucho más doloroso. Murieron 20.000 personas. La batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Te dirá, ¿cómo es que destruyó el bosque? Mira, por lo recio del lugar. Y ustedes se van a ver cómo muere Absalón. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, un árbol espinoso, y se le enredó la cabeza en la encina porque Absalón era de cabello largo, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Esta es la razón por la cual muchos murieron en el bosque. Murieron por las ramas, por las piedras, por las caídas, yo no sé. Lo cierto es que Absalón quedó enganchado en el árbol, y viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10.000 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab, aunque me dieras 10.000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Yo no voy a agarrar ese mal sobre mí. Ya yo sé lo que David hizo cuando mataron a Isbosé, o cuando un hombre dijo que había matado a Saúl. ¿Tú crees que yo voy a lanzarme ese muerto encima? Yo no voy a hacer eso. Versículo 13. Por otra parte, ¿habría yo hecho traición contra mi vida? Pues que el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Me imagino la escena, llegando Joab delante de Absalón y Absalón tratando de desenredar el cabello y la angustia porque se estaba también ahorcando. Y llega Joab y le dice, mira qué bonito, mira cómo está aquí el príncipe. Le clavó 3 dardos en el corazón. Joab tenía la sangre fría, hermanos. Y 10 jóvenes. Por cierto, que Joab tenía una deuda pendiente, o Absalón tenía una deuda pendiente con Joab, porque Absalón mandó a quemar todos los cultivos de Joab. ¿Se acuerdan de eso? 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó el chofar, la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. O sea que ni siquiera David pudo ver a su hijo muerto, ni siquiera pudo despedirse de él, nada. Lo lapidaron y ahí quedó. Y David va a pasar por un dolor muy grande, hermano. Vuelvo y repito que solamente un padre lo puede sentir. Padre que ame a su hijo. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Tenía una hija llamada Tamar, pero hijo no. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy que se escribió este libro. Entonces Ahimaas, el hijo del sacerdote, ¿se acuerdan de Ahimaas que le dije que lo subrayaran, que era importante este nombre? Bueno, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido
su causa de la mano de sus enemigos. En otras palabras, voy a ir a decirle al rey que su hijo murió. Entonces respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy las nuevas porque el hijo del rey ha muerto. No te conviene, hay más que le digas nada a David. No seas tú el que des la mala noticia, deja que lo dé otro. Tú eres hijo de sacerdote, tú vas a ser sacerdote algún día. No te conviene dar malas noticias el día de hoy. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuese, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué vas a correr tú? Si no recibirás premio por las nuevas, el rey no va a estar feliz con lo que vas a decir. Y él respondió, sea como fuese, yo correré. Entonces le dijo, corre, es problema tuyo. Corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Corría, oye, esta gente pudo haber sido grandes atletas. Corrieron. Ahimás quería el honor de haber dado la primicia, como los periodistas el día de hoy, la primicia, el tubazo, la noticia cúmbore. Antes que la de otro la voy a dar yo. Eso era Ahimás, un reportero de noticias. Un sacerdote que quería figurar como informante. Pero su información llegó vacía. Y miren la reflexión que vamos a sacar de Ahimás. David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. Vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, y aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece que el correr del primero es como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc, que ya se conocía con David, ya David lo conocía perfectamente. Oye, me impresiona la vista de estos atalayas, ¿no? Que podían ver a largas distancias. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. El rey el rey estaba esperanzado de recibir buenas noticias de parte de Ahimás. Y aquí viene la reflexión. Presten atención a esta reflexión. Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón, está bien, esto es lo que me interesa, hay más. Esto es lo que yo quiero saber, el joven Absalón, ¿está bien? Y Ahimás mintió, hermanos. Ahimás mintió diciendo, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Cuando me envió yo sé que pasó algo, pero no sé qué pasó. Yo vengo a decirte que logramos la victoria. Pero el joven Absalón, eso no lo sé. Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Mira, yo escuché una predicación hace muchos años que me impactó. Para que a mí una predicación, o creo que a ustedes también les pasa igual, para que ustedes la recuerden por mucho tiempo, que tuvo que haber sido una enseñanza muy impactante. Y a mí me impactó una enseñanza sencilla, pero a la vez que perdura. Ahimás, que tenía la información completa de lo que había sucedido, no se atrevió a decirle toda la información al rey por temor a que su mala noticia le diera mala credibilidad como informante. Pero él insistió porque Joab le dijo, no vayas a dar noticias, deja que la lleve el etíope. No tiene nada que perder el etíope, tú sí porque tú eres sacerdote. No des la noticia mala. No seas tú el reportero del mal. Pero Ahimás porfió y entonces ya que se estaba dispuesto a dar la noticia, ¿por qué no la dio completa? La dio vacía, al punto de que el versículo 20 dice, pasa acá y ponte allí, y él se puso y se quedó en pie. Ponte al lado de aquí, Ahimás. Ok, tú diste la noticia, pero una noticia a medias. Deja que el otro venga y me diga lo que yo quiero saber.
¿Cuál fue la reflexión que escuché de este pastor amigo mío de muchos años? Pastor Giancarlo Jiménez, ahí de Venezuela, ahorita está en Barquisimeto. Y él decía, así somos nosotros los predicadores a veces. Así son muchos predicadores a veces. Que teniendo todo el mensaje de la verdad presente, dan un mensaje a medias. Que teniendo la revelación que el Señor ha dejado en su palabra para alimentar a su pueblo, simplemente le lanzan migajas o le presentan un mensaje que el pueblo ya sabe. Quienes tienen mucho tiempo en la fe, quienes tienen la esperanza del pronto regreso de Cristo, tienen que conocer toda la verdad presente, tienen que estudiar las profecías. Pero ¿por qué seguimos presentando los mismos mensajes básicos? Sí, reconocer que Jesucristo es Dios es bien. Está perfecto, es maravilloso saber de que tengo un Salvador que pagó el precio de mi pecado y que hoy intercede delante de mí, delante del Padre, y que soy su más grande tesoro. Eso está bien y está bien para los que van entrando en la fe, pero los que ya tenemos tiempo en el mensaje de salvación, tenemos que profundizar en las verdades que están reveladas en su palabra. ¿Cómo es posible que haya hermanos que todavía no han entendido qué pasa con las personas cuando mueren? ¿Será que no se lo estamos enseñando a la hermandad? ¿Cómo es posible que haya hermanos que consideren que los mandamientos de Dios están abolidos cuando la Biblia refleja claramente que siguen vigentes porque son el fundamento del gobierno universal de Dios? ¿Cómo es posible que hay personas que no saben que Jesucristo es ministro del santuario? ¿Cómo es posible que haya hermanos en la fe que en lugar de estar esperando la segunda venida de Cristo, están esperando un rapto secreto que eso sí no tiene fundamento en la Biblia? Entonces, ¿qué es lo que estamos presentando nosotros como predicadores todos los sábados o todos los domingos o todos los días de reunión? ¿Qué estamos presentando? Estamos diciendo lo mismo a la gente, repitiéndole lo mismo todo el tiempo, que me parece bueno porque se confirma la fe, pero oye, añádele. Porque cuando tú vas al colegio a estudiar matemática, tú sabes que 2 y 2 son 4 hasta el día que te gradúas, pero vas estudiando otros niveles de la matemática. Tenemos que avanzar en el conocimiento de la verdad presente. Hay personas que tienen años en la fe que nunca han tenido la oportunidad de leer toda la Biblia, que no tienen un fundamento sólido de su doctrina, no saben ni siquiera en qué creen. Entonces el mensaje está llegando hueco, vacío, insuficiente. No voy a decir mediocre, pero sí, lamentablemente es un mensaje escueto. Hay más, presentó un mensaje escueto, teniendo toda la información, porque se supone que si yo soy predicador y estoy estudiando la Biblia, aunque no me lo sé todo y a veces soy olvidadizo, se supone que debo seguir aprendiendo para seguir enseñándole a la hermandad lo que la hermandad necesita para enfrentar la vida cada día. Y hay más, es la representación de los mensajes que se presentan hoy a medias. No seamos como hay más, porque hay más era un sacerdote. Y parecía que quería figurar en lugar de cumplir su responsabilidad tal cual como se le había encomendado. Si no vas a dar un mensaje completo, no dejes un mensaje a medias. Y eso fue lo que hizo Aimás. Luego vino el etíope, versículo 31, y dijo: reciban nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y entonces el rey dijo al etíope: el joven Absalón está bien, dime lo que quiero saber. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra él para mal. En otras palabras, Absalón está muerto. David no quiso indagar cómo murió Absalón, pero yo creo que se enteró. Yo creo que se enteró. Las relaciones entre David y Joab no serían las mismas. Cada día se iban empeorando. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Yo creo que gritando. Yo no podría expresar las palabras de David, hermanos, por más que le ponga ímpetu. Yo no podría expresar lo que David sintió en ese momento porque yo no lo he vivido, ni tampoco espero vivirlo, porque lo lógico es que yo muera primero y no mis hijos.
Lo que David sintió solamente lo sabe y lo puede expresar una persona que ha pasado por una circunstancia similar. Hay muchas personas que me han escrito, yo lamentablemente perdí a mi hijo, perdí a mi hija, perdí tal. Y nada más de pensar que un hijo mío va a morir en cualquier circunstancia, hermano, para mí eso es desgarrante. Y yo no lo he pasado. Y espero no pasarlo. Y tampoco se lo deseo a ningún padre. Pero lamentablemente hay personas que lo han vivido y pueden entender lo que David está sintiendo. Joab no iba a entender lo que David estaba sintiendo. Hay más tampoco. La mamá de Absalón, que asumo yo que estaba allí con David, no lo sé porque esa información no la tenemos, tuvo que haber sido demasiado desgarrante saber que su hijo, el hijo de sus entrañas, había muerto. Y David no había pasado esto una vez, ya era la tercera vez que había pasado la muerte o había experimentado el dolor, el desgarre del corazón por la muerte de un hijo. Hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Creo que es tiempo de que pasemos más tiempo con nuestros hijos, ¿sabes? Creo que es tiempo que aprovechemos estar con ellos, porque ellos crecerán, se irán de casa. Y tendrán que experimentar todos los peligros que tú y yo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Estamos para proteger a nuestros hijos. Pero David había cometido tantos errores. Había sufrido tanto por causa de esos errores, que David ya no iba a ser más el mismo rey que conocimos desde el principio. Aún le quedaban varios hijos, pero hermano, hijo es hijo. Esto no es como contar gallinas o contar huevos o contar posesiones materiales. Estas son vidas. Se murió un bebé, se murió Amnón, se murió Absalón, su hija Tamar fue violada. Lo único que podemos hacer es aferrarnos al Señor y ver el Antiguo Testamento como un reflejo de lo que somos y de la necesidad de un Salvador, para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. La historia continúa y Joab iba a reprender a David porque Joab no entendió a David. Cada uno tenía una perspectiva diferente de la vida. Aunque Joab tuviera razones en algunas cosas, jamás iba a poder entender el dolor de un padre por la pérdida de un hijo. Si nuestros hijos descansan hoy en el Señor, los podremos ver en la patria celestial. Yo creo que David no tenía esa esperanza que podemos tener nosotros si hoy educamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Si algo les pasa, sufriremos aquí en la tierra, pero seremos consolados cuando Cristo venga por segunda vez, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso a mí me llena de esperanza. Deseo que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.